Bueno, y seguimos con esta lección número 4 en su segunda parte ahora. Y habíamos quedado anteriormente en los métodos de la sociología, los cuales dijimos que son utilizados para conocer diversos factores que pueden estar afectando a cierto grupo de personas, los cuales tienen o pueden tener opiniones diferentes. Entonces tenemos estos métodos de la sociología. Ahora voy a compartirte el PowerPoint para que podamos observar en nuestra materia, en esta segunda parte, y teniendo en cuenta lo que hemos venido diciendo, ahora la sociología enfocada a la familia es un tema fascinante, ya que los sociólogos les encanta observar varios puntos importantes, sobre todo acerca de la familia. Y lo primero es que estudian básicamente lo relacionado a las estructuras familiares no convencionales. Les gusta estudiar también la parte de la influencia de los padres en la conducta infantil. Les gusta ver el efecto a lo largo del abuso infantil como algo que algo muy importante para ellos destacar, sobre todo en lo relacionado a la familia, como también la adopción entre razas, los efectos del divorcio en la familia, las madres solteras, las diferencias familiares entre grupos raciales y étnicos y las madres solteras. De tal manera, pues, que hay infinidad de cosas interesantes, temas interesantes, áreas interesantes de la familia donde ellos les gustaría hacer sus estudios. Y bueno, siguiendo en este mismo, vamos a decirlo así, en esta misma parte, ahora algo que deberíamos o que ellos les gusta también estudiar en este sentido, y lo han hecho, es acerca de lo que corresponde a las etapas, por decirlo así, las diferentes etapas por las cuales puede pasar el ser humano aquí en la Tierra, como es la etapa del nacimiento, que es muy importante. Tenemos también la etapa de el matrimonio, también hablando en sentido general acerca de la familia, lo estudian también, el divorcio, y sobre todo la parte final del ser humano aquí en la tierra, como es la muerte, ¿no? Entonces, con respecto al nacimiento, en este caso, ellos lo definen como al nacimiento, como lo relacionan con lo que se llama el parto, ¿no? Y el tiempo, hablan del tiempo de gestación, es decir, el periodo entre la concepción y el nacimiento. Se habla también de una duración que ronda acerca de unos 9 meses, más o menos. Entonces, se tocan dentro tópicos interesantes porque sabemos nosotros que el nacimiento tiene una relación tanto moral como religiosa, sobre todo cuando entramos en la pregunta de dónde realmente se inicia la vida. Esa parte es muy, pero muy controversial. Se ha estudiado mucho y a menudo es objeto de debate. Eh, por ejemplo, se relaciona mucho a cuestiones hablando de los debates, tiene mucha relación con esto de las cuestiones jurídicas del derecho del feto a nacer frente al derecho de la madre a decidir sobre su propio embarazo y sobre el destino del feto, eh, de un feto no viable. Entonces, todas estas cosas son objeto de estudio, pero también han entrado dentro de eh, situaciones bastante controversiales. En cuanto al matrimonio, podemos decir lo siguiente: es importante hacer notar, el matrimonio al principio era una institución creada para toda la sociedad. Bueno, se veía de esa manera. Durante siglos y sobre todo el tercer siglo de nuestra era, se produjo en el occidente el pasaje de una sociedad eh, en la cual el matrimonio no era de ningún modo una institución creada para toda la sociedad, sino más bien una sociedad en la que se da por sentado como el matrimonio
como natural, como algo normal, y era una institución fundamental para todos. Aunque no, lo que quiero decir con esto es que aunque no estaba declarado exactamente como una institución, se daba por hecho que era una institución creada con ese fin, ¿verdad? Y muchas veces la idea es preservar en cierta manera la familia. Pero en las sociedades no cristianas, que eso es lo que también nos interesa estudiar, en las sociedades no cristianas, el matrimonio, sobre todo en la parte de los judíos o de los musulmanes, el matrimonio no era la norma, por decirlo así, sino que el matrimonio era utilizado solo por los poderosos, es decir, por las clases altas, elevadas, y en la antigua Roma, tenemos ejemplo de ello, la castidad no era una virtud, entonces no era necesario contraer matrimonio para tener relaciones sexuales, en cierta manera, ni para tener hijos. Entonces, había esta situación, ¿verdad? Por eso que en las diferentes sociedades hemos visto diferentes tipos o algunos tipos de perspectivas que tienen ellos en cuanto a lo que es el matrimonio en sí. Ahora, cuando hablamos de clases y sobre todo una clase elevada en esos tiempos, estamos hablando entonces de transmitir su patrimonio. Entonces ahí es donde está, vamos a decirlo así, el detalle, el mero detalle del asunto, porque se trataba de transmitir su patrimonio a sus descendientes directos y en vez de que lo reciban otros miembros de la familia o sus amigos, entonces ellos decidían casarse. Es decir, había entonces una razón poderosa, quizás más que la razón misma por la cual nosotros entendemos que debe llevarse a cabo el matrimonio. La idea era preservar este patrimonio y guardarlo para personas que realmente ellos quisieran, como en este caso, personas que son ya, que forman parte de la familia directa cuando se casaban. Eh, la mayor parte de los bienes, en cierta manera, eh, llegaba a transmitirse a una persona muy querida y algunos usaban el matrimonio para transferirlo realmente directamente a sus hijos, ¿no? Entonces, pero cuando se carecía de patrimonio, es decir, una familia o una persona que no tuviese algo, ¿verdad? De bienes, entonces se transmite de cierta manera, era un trámite un poco más prescindible, ¿no? Porque los esclavos directamente carecían del derecho de hacerlo. Entonces, no podían, el matrimonio no tenía sentido en cierta manera para ellos en ese aspecto de los bienes, ¿no? En el mundo griego, y ya eso entrando un poco más a la sociedad griega, eh, la palabra específica para designar el matrimonio no existía. No existía un trámite específico, un trámite civil ni religioso. Sin embargo, pues existen algunos términos como koiné, que se utilizaba en el griego para traducir algo así como el matrimonio, y, y algunos sustantivos, ¿verdad?, del griego también, cuyo significado tenía que ver con tomar mujer, ¿no? O en otras palabras, casarse. Entonces, era interesante ver cómo en cada cultura podíamos ver este tipo de, aunque no existía exactamente directamente el término, por lo menos había una idea de esto de una relación matrimonial, ¿no? Entonces, también se registraba en algunos casos, eh, se hablaba del acto donde el padre, en cierta manera, y esto hablando ya de la sociedad griega también, se habla del acto donde el padre, que es el cabeza de la familia, entregaba a su hija a otro hombre y cuando lo hacía, muchas veces la ciudad no era testigo
ni registraba ninguna acta en este sentido para este acontecimiento que se tornaba privado entre dos familias y así era que se realizaba. Entonces, este contrato que se hacía solo se realizaba cuando existía, por decirlo así, patrimonio para heredar. Entonces los herederos de la mujer en la antigua Grecia eran los hijos, pero no el esposo. Esa es otra diferencia también en cuanto a la cultura griega, ¿no? Y seguimos hablando un poquito del matrimonio porque es algo interesante, ¿verdad? Como por ejemplo, un aspecto que me llama mucho la atención y me gusta compartir mucho en mis clases es lo que llamamos nosotros la dote, ¿no? El la dote que la familia de la novia, y esto es interesante porque la famosa dote de la novia era proporcionada y no era propiedad del esposo de alguna manera, porque uno piensa que la dote se da y el esposo es el que se hace cargo de esos bienes, pero no, no es así. Cuando la mujer moría y si no tenía hijos o en caso de divorcio, de separación, la dote volvía a la familia de la mujer. Quiere decir que el marido o el esposo no tenía ningún control sobre ella en cierta manera. Eh, Volvía otra vez a la familia, volvió otra vez al tutor de la mujer, que podía ser su padre o podía ser su hermano, y ellos podían pedir el divorcio, también lo podían hacer, inclusive sin el consentimiento de la mujer, de su hija o de su hermana casada. Sin ella decir que sí o que no, ellos podían disolver el matrimonio. Porque ella en este caso no tenía ningún derecho a solicitar la disolución de este contrato. Ahora, tampoco tenía derecho a elegir a su futuro esposo. En caso de divorcio, no recibía parte alguna de los bienes del matrimonio, sino que simplemente la devolución de la dote que aportó. Entonces, era interesante esto de la dote, pero también tenemos en el caso, pues, vamos a decirlo así, de la parte del objetivo de dar hijos legítimos que pudieran heredar los bienes paternos, y esto ya hablando de esta parte, ¿verdad? Había una estricta fidelidad que era requerida de parte de la esposa en caso de adulterio. Esta era devuelta a la casa paterna para el varón, y entonces en caso de adulterio, especialmente si eran esclavas o prostitutas, para ellos sí estaba permitido. Entonces, tenemos unas diferencias en cuanto a la sociedad dependiendo del estatus de la persona misma. Si era de casa, es decir, si era una mujer, por decirlo así, de clase o no lo era en este sentido. Pero también tenemos otros ejemplos donde hablamos del matrimonio, sobre todo en Esparta. Es un ejemplo, ¿verdad? Donde los varones no convivían con sus mujeres, porque el objetivo principal de ellos era producir chicos fuertes, ¿no? O sea, el varón se reunía con su mujer por decirlo así, en la oscuridad, en lo secreto, y después de tener relaciones con ellas, con ella se marchaba para reunirse en su dormitorio con el resto de los jóvenes varones. Tenemos por allí un ejemplo, el de Plutarco, que afirmaba que los esposos ignoran la saciedad y el declive del sentimiento que entraña una vida en común sin trabas. Entonces, eso lo escribió él. Decía, los varones que generalmente doblaban en edad a sus mujeres eran incitados a prestar sus mujeres a jóvenes fuertes. Es lo que Plutarco menciona, que también las mujeres tomaban a veces un amante para que su hijo niño pudiera heredar 2 lotes de tierra en lugar de uno. Imagínense toda la negociación que se hacía y todo en nombre de el matrimonio y las relaciones, ¿no? Ahora, esto cambia en Europa. Tenemos aquí en Europa del norte,
durante la Edad Media se produjo lo que llamamos un desplazamiento de la ley germánica y se aproxima un poco más a lo que hoy tenemos porque lo que es o representa el contrato matrimonial se establecía entre el novio y el guardián de la mujer por los códigos civiles cristianos, ¿no? Entonces, donde en esta parte se requería más que todo el consentimiento de la mujer. Y aquí sí estamos entrando un poco más a una participación un poco más directa de la mujer. En el siglo XII, por ejemplo, en el principio legal del matrimonio por consentimiento, estaba establecido y los matrimonios impuestos comenzaban a quedar atrás. Ya se comenzaba a dejar eso atrás y el proceso entonces de urbanización, que es lo que estamos hablando en clases pasadas, donde se comienza estas transformaciones sociales, ¿verdad? Creo que eso empujó bastante y contribuyó bastante a que dicho proceso se liberara en parte a la mujer de la tarea de procreación. Entonces, se van habiendo todas esta serie de cambios, ¿no? Y bueno, eso es lo que respecta a lo que es el matrimonio. Y en cuanto a la familia, un concepto que me llama la atención es sencillamente la familia como un grupo de personas formado por individuos unidos primordialmente por las relaciones de filiación o de pareja. Entonces, eso es un concepto general que se tiene sobre la familia. Recordemos que estamos estudiando estos conceptos y lo estamos estudiando desde el punto de vista sociológico. No estamos hablando del concepto que la escritura, la Biblia, nos está enseñando sobre lo que es la familia, ¿ok? Quiero hacer ese paréntesis, quiero hacer esa observación para que la tengamos en cuenta. Entonces, desde el punto de vista, y aquí, bueno, incluyo lo que es por decirlo así, la filosofía social, eh, donde ella expresa que el origen de la familia es tan antiguo como el de la humanidad y ya aparecía en muchas civilizaciones avanzadas mediante la estructura de lo que llamamos la monogamia, en la que el padre y la madre, en todo caso, eh, en mutua colaboración, tenían la autoridad por lo que se regía la familia entera, ¿no? Entonces, a mediados del siglo XII, aparecieron una serie de corrientes con argumentos históricos y sociológicos que querían desterrar entonces la forma de familia antes indicada, es decir, lo de el esposo y la esposa en cierta manera. Una fue la postura del derecho maternal, el derecho maternal. Entonces, ¿qué pasa? Que fija el parentesco jurídico por vía materna y sin embargo deriva en modelos familiares que pasan entonces de lo que uno pensaba que era el patriarcado, pasa ahora al matriarcado hasta llegar a lo que comúnmente después se denomina como amor libre, ¿no? La segunda tendencia fue basada en lo que llamamos en parentescos clasificatorios, ¿no? Clasificatorios, que se desarrolló por L.H. Morgan, quien al que eh, habló acerca de los prejuicios evolucionistas que llevaron a desarrollar la evolución familiar según, por decirlo así, el esquema que iba desde la promiscuidad, pasando por la familia y consanguínea, matriarcado, matriarcado por grupos, patriarcado poligámico, hasta llegar a la familia monogámica. Y por último, a la ley de contracción familiar que Durkheim, uno de estos sociólogos, ¿verdad? Para el que lo más importante eh, para él era mencionar que el clan era una forma de comunidad, de familia, ¿verdad? Que se desarrolló empezando por una familia muy débil, ¿verdad? Y luego una familia con el matrimonio como institución jurídica y por fin, según él dice, la familia actual que queda entonces reducida a cónyuge e hijos menores. Entonces, todo esto ha sido un proceso, ¿verdad? Un proceso en el cual se da toda esta, vamos a decirlo así, se da toda esta eh, eh, con toda esta importancia, ¿verdad? De lo que significa la familia en sí. Entonces,
De tal manera que tenemos aquí, y disculpen que se me acaba de ir la parte esta, pero ya vamos a entrar nuevamente. Ok, aquí tenemos. Bueno, tenemos también ahora la parte, ya hablamos de la familia, ahora podemos hablar de lo que es el divorcio, ¿no? Eso es otro concepto importante. El divorcio es una palabra en latín, ¿verdad? Divortium, que significa nomás la disolución del matrimonio en sí. Mientras que en un sentido más amplio, el divorcio se refiere al proceso que tiene como intención dar término a una unión conyugal. La institución entonces del divorcio es casi tan antigua como la del matrimonio, y yo creo que si bien en muchas culturas no lo admitían por cuestiones religiosas, sociales o económicas, sin embargo tenía la tendencia de dar. En las sociedades antiguas se regulaba mucho, se regulaban pues la institución del matrimonio, y nunca la veían como la consideración indisoluble, ¿no? Y su ruptura generalmente era solicitada principalmente por los hombres, ¿no? Aunque en algunas de ellas el nacimiento de un hijo le otorgaba el vínculo, el carácter de indisoluble. Es decir, si una mujer llegaba a tener un hijo, pues obviamente el matrimonio se hacía indisoluble. Era la tendencia en algunos lugares. En muchas sociedades antiguas también era motivo de muerte, como en la antigua Babilonia, por ejemplo, donde el divorcio podía ser pedido por cualquiera de los cónyuges, pero el adulterio de las mujeres era penado con la muerte. Y escucha bien, el adulterio de las mujeres era el que era penado de la muerte. Eso se me viene a la mente también el caso en Juan capítulo 8, pero como estamos hablando de esto, de sociología, pues cuando lleguemos allá, tú puedes hacer tus consideraciones y tus relaciones en cuanto a esto, ¿ok? Bueno, esto de la sociedad antigua, los celtas, por ejemplo, y esto me gustaría, antes de pasar al siguiente punto, me gustaría mencionarte, los celtas practicaban lo que llamamos la endogamia, que era el matrimonio de personas de ascendencia común o naturales de una pequeña, por decirlo así, localidad o comarca, ¿no? Entonces, esa era la práctica que ellos tenían. Y en América tenemos también ejemplos de los hombres aztecas que solo podían tener una sola esposa. Y tú dirás, bueno, pero yo no he escuchado eso, que los aztecas tenían una sola esposa. No, tenían una sola esposa y la denominaban, por decirlo así, Cihuatlantli, algo así, ¿verdad? O Aguantlantli, que significa mujer legítima. Entonces tenían esta figura, y aunque se aceptaba la poligamia, solo la primera mujer tenía el carácter de esposa. En este contexto, el divorcio era consentido y pudiendo ser también solicitado tanto por el hombre como por la mujer. Y si se lograse, ¿verdad? Se hacía vía sentencia judicial. Entonces se quedaba habilitado para contraer nuevas nupcias, nuevo matrimonio, si así lo requería. Entonces, tenemos una gran variedad, ¿verdad? De personas, vamos a decirlo así, de ideas en estas sociedades acerca de lo que era la familia, el divorcio, el matrimonio. Y por último, tenemos, disculpa acá, vamos a irnos otra vez. Aquí tenemos el divorcio, y luego ahora por último tenemos lo que es la muerte. La muerte es un concepto interesante, ¿verdad? La muerte es un concepto interesante porque en muchas culturas pues se ve, y hay algunas tendencias o ideas sobre lo que es la muerte, y esto entra dentro también de las creencias que se tienen. Pero la muerte a veces se refiere a lo que llamamos el deceso o la defunción o el fallecimiento, el órbito o expiración, parecimiento o fenecimiento, también le dicen algunos, o cesación.
de la vida. Es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso que algunos denominan homeostático de un ser vivo, y con ello el fin de la vida. Entonces, el proceso de fallecimiento, en cierta forma, el proceso de fallecimiento, porque es todo un proceso, ¿no? Si bien está totalmente definido en algunas de sus fases, desde un punto de vista, como dicen los médicos, neurofisiológico, bioquímico y médico, aún no es del todo comprendido en su conjunto desde el punto de vista termodinámico y neurológico, y existen discrepancias científicas al respecto. Un ejemplo de ello, ¿cuál es? Que hay personas que tienen vida vegetal, se les considera que ya están muertos, y algunos lo consideran que no está muerto, y algunos inclusive que han estado en esa vida vegetal han vuelto nuevamente. Entonces, hay mucho, por decirlo así, mucho que decir dónde está la muerte, si el dejar de latir el corazón o es el cerebro, dónde está realmente, por decirlo así, el punto donde podamos decir que realmente la persona ya está muerta. Entonces, la concepción de la muerte como fin o como tránsito es algo bastante interesante, porque como existen creencias en una vida en algunos lugares, en algunas partes del mundo, y yo diría que en la mayoría de las denominaciones existe la creencia de una vida después de la muerte. Algunas, como el cristianismo, la que estamos viendo, ¿verdad? Algunos, nos incluimos algunos de nosotros, hablan de un juicio final, actúan como un poco como condicionantes, ¿verdad? Para la actuación de los individuos en un sentido u otro, porque la actuación del individuo aquí en la tierra está basada de acuerdo no a la manera como conscientemente él ve lo que es y representa para él lo que es el juicio final. Entonces, condiciona un poco su actuación aquí en la tierra, ¿verdad? La idea de, por ejemplo, la inmortalidad y la creencia en el más allá aparecen de una forma, por decirlo así, u otra, prácticamente en todas las sociedades y momentos históricos en los cuales se ha podido vivir, ¿no? Usualmente también se deja a la idea en sí de los individuos en el marco de los conceptos que pueden ser dados por dicha sociedad donde el individuo vive, ¿no? O donde se mueve dicho individuo. La decisión de creer o no creer, la presencia en la vida de los individuos, de la muerte y su relación con ella, pues obviamente es algo que para algunos trae esperanza dependiendo en el tipo de creencias que tenga de la vida después de esta vida, ¿no? También es importante que la muerte, mencionar que la muerte está presente en el arte, ¿no? Está presente en el arte como algo constante, ¿no? Si ustedes ven algunas pinturas, algunas esculturas, cosas así, teatro inclusive, se puede ver la muerte presente como algo que forma parte, pues, de dicha obra o de dicha, sí, de obra de arte o teatro o cine, inclusive novelas y relatos, siempre incluyen la muerte y está ese factor presente allí, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos podido ver como un resumen de estos conceptos, ¿verdad? De muerte, lo que es divorcio, lo que es la familia, lo que es el matrimonio y lo que es el nacimiento. En la próxima clase vamos a estar hablando un poco sobre, yo diría, más que todo, y antes de que te mencione esto de la última clase o de la siguiente clase, quiero mencionarte que puedes buscar, aquí tienes una bibliografía que puedes consultar y yo la dejo dentro de las notas también sobre lo que es el nacimiento, el matrimonio, la familia
hablamos del divorcio, la muerte, ¿verdad? Que fue el último tópico, la muerte. Entonces, te dejo esa bibliografía que la puedes ver, importante, ¿verdad? Que la tengas a mano. Pero en todo esto, solo te quiero decir que estos son temas, son términos que se utilizan, que se estudian tanto por la sociología, así como aquellos términos que te mencioné sobre el alma, el cuerpo, el espíritu y todo esto también son estudiados por la antropología, pues estos de la familia y la muerte y todo esto son muy estudiados, matrimonio, nacimiento, son muy estudiados también por la sociología y por eso lo estamos viendo. En la próxima clase vamos a estar viendo o vamos a estar estudiando un poco acerca de todo lo que es la familia, pero un poco dentro del punto de vista teológico, ¿no? Entonces, todos los conceptos que te he dado hasta ahorita, son conceptos del punto de vista social, sociológico, y ahora vamos a ver los mismos, quizás algunos de estos conceptos, pero lo vamos a ver dentro del punto de vista teológico. Así que te espero en la próxima clase que va a estar muy, pero muy interesante.